capítulo 15 de 1 de Samuel, versículos 1 al 9. Dice así la bendita palabra de Dios, en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y del precioso Espíritu Santo. Dice así: Después Samuel dijo a Saúl: Jehová me envió a que te ungiese por rey sobre su pueblo Israel. Ahora pues, está atento a las palabras de Jehová. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: yo castigaré lo que hizo Amalek a Israel al oponérsele en el camino cuando subía de Egipto. Después, y hiere Amalek y destruye todo lo que tiene, y no te apiades de él. Mata hombres, mujeres, niños, y aún los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. Saúl pues convocó al pueblo y les pasó revista en Telaim, 200,000 de a pie y 10,000 hombres de Judá. Y viniendo Saúl a la ciudad de Amalek, puso emboscada en el valle. Y dijo Saúl a los ceneos: Idos, apartados, y salid entre los de Amalek, para que no os destruya juntamente con ellos, porque vosotros mostrasteis misericordia a todos los hijos de Israel cuando subían de Egipto. Y se apartaron los ceneos de entre los hijos de Amalek. Y Saúl derrotó a los amalecitas desde Ávila hasta llegar a Shur, que está al oriente de Egipto. Y tomó vivo a Agag, rey de Amalek, pero a todo el pueblo mató a filo de espada. Y Saúl y el pueblo pregonaron a Agag y a lo mejor de las ovejas y del ganado mayor, y de los animales engordados, de los carneros y de lo bueno, y de todo lo bueno, dice, y no lo quisieron destruir, mas todo lo que era vil y despreciable lo destruyeron. Hasta ahí, hermano. Vamos a orar. Maravilloso Dios, en esta hora, Padre eterno, ponemos en tus manos este momento que va a ser predicada tu hermosa palabra. Yo no sé, Señor, el corazón de los que están aquí reunidos, pero creo fielmente, Dios, que esa palabra estará llegando a tiempo, bendito Padre. Si no es que para todos los que estamos aquí reunidos, sí para aquellos especiales que el día de hoy trajiste a su casa para ministrarles con tu palabra, Dios. Solamente te pido, Espíritu Santo, que tu presencia respalde estas palabras, respalde, bendito Dios, este siervo inútil en gran manera, Señor, pero que el día de hoy está delante, Señor, de los tuyos para traerles el mensaje. Que sea tu presencia, Señor, ministrando, que sea tu gloria, Señor, manifestándose. Señor, la honra, la gloria, la alabanza y el honor son para ti, Señor. Te pedimos, Espíritu de Dios, que te muevas con autoridad, Señor, sobre nuestras vidas y que podamos recibir, Señor, el toque de tu mano y salir, Señor, bendecido de este lugar, Dios. En el nombre poderoso de Jesús, en tus manos estamos. Amén y amén. ¿Puede tomar su lugar, hermano, por favor? Aleluya. Ando un poquito solo, por eso es que me tapo un lado de la oreja, porque vibra mucho algo adentro, me molesta. Y al tapármelo me di cuenta que podía aguantar la orejita. Pero todavía ando un poquito solo. De este hubo menos y yo tengo un poquito más, pero yo tengo un dicho: si me tengo que morir siguiendo a Dios, ¿cuál es más morirnos siguiendo a Dios y no encerrados ahí en la casa, lloriqueando porque estamos malos? Vale más que nos encuentre el Señor haciendo su obra. ¿Cuánto dicen amén? Amén. Pues bueno, quiero hablar acerca de lo que el Espíritu de Dios me dio con respecto a esa palabra. Tal vez usted va a decir: otra vez sobre Saúl y Amalek y Agag. Pero lo mismo pensé yo cuando el Espíritu Santo me estaba hablando por medio de esta palabra, pero puso en mí una inquietud de investigar un poquito más acerca de Amalek. Y me sorprendió mucho, vi que se están investigando por qué Dios la traía contra Amalek. Eso fue el pensamiento que al momento de estarlo leyendo vino a mi mente. Dije: ¿por qué Dios quiso destruir a Amalek? Y encontré esto que le quiero decir. Es una investigación que hice en la misma palabra de Dios, que es el contexto, ¿verdad?, del por qué Dios mandó raer, dice, de la faz de la tierra a Amalek. En primera, dice la Biblia que esta bronca, este problema que traían los de Amalek contra los judíos, contra los israelitas, dice que se remonta desde el libro del Éxodo, cuando el pueblo hebreo salió de Egipto, cruzó el desierto, y el primer pueblo que le buscó bronca al pueblo israelita fueron exactamente los amalecitas. Fueron los primeritos que vinieron en contra
de los hebreos y les hicieron la guerra. Entonces investigué, bueno, pues de dónde vienen los amalecitas. Dice que los amalecitas son descendencia de Esaú. Amalek, que es el nombre de la persona de la cual la ciudad tomó nombre, pero también una nación tomó nombre. Dice que este hombre era descendiente de Esaú. El nombre de Amalek significa belicoso, peleonero o guerrero, pero en el sentido de buscar problemas, no en el sentido de ganar batallas, sino en el sentido de buscar problemas. Amalek, como persona, era un hombre problemático. Esa es la definición de su nombre. Y este representa a un espíritu de oposición a todas las cosas buenas, sobre todo con respecto a Dios, todas las cosas buenas de nuestro Dios. Yo me pregunté por qué Amalek tenía ese carácter, de qué manera Amalek llegó a ser una persona así, como lo define la Biblia, como lo define su nombre. La persona contenciosa, peleonera, guerrero, en el sentido de buscarle pleito a los demás. Y dice el estudio que su carácter o su esencia como persona venía por causa de su mamá. Dice ahí la Biblia que el nombre de su madre era Timna, T-I-M-N-A, Timna, que significa renegar, oponer, resistir y frenar. O sea que la mamá de Amalek, según el estudio, según la Biblia, según lo que nos enseña, era una mujer muy renegona. Muy renegada la mujer. Era renegada, era, podríamos decir, fatalista, opositora en todas las cosas, le hallaba las cosas malas. Y dice también que esta mujer era, ¿cómo dice? Contrariaba mucho las cosas, era muy contraria, le llamamos ahorita en estos tiempos. Entonces, ¿vale? Tóxica, perdón, ¿me acuerdas que no hago bien? Sube un poquito la voz porque sin de veritas no hago muy bien. No hago como cuando le queda agua a los oídos. Y entonces me imaginé qué difícil es para un niño como Amalek ser criado por una madre tóxica y una madre tan tóxica. Imagínense todo lo que este niño en sus primeros años escuchaba en su casa. Su propia madre. Yo creo que no le llevaba lo bonito al día, no le llevaba lo bonito a la gente, no le encontraba lo bueno a la vida, y todo el tiempo fueron quejas y quejas. Curiosamente, mi hermano, psicológicamente hablando, nosotros somos afectados desde nuestra niñez por lo que escuchamos y vemos exclusivamente de la casa donde vivimos. Y si nuestra casa es puro conflicto, psicológicamente hablando, la psicología lo dice, que muy seguramente nosotros vamos a repetir el patrón de toxicidad de nuestra casa en nuestras relaciones, a las cuales podríamos formar una familia o un matrimonio por causa de haber recibido esa educación consciente o inconscientemente. Muy seguramente repetiremos los problemas que vivimos en nuestra casa, y eso está comprobado, eso está visto en muchas familias, que los males de la familia de donde se viene los repetimos con la familia donde estamos. Entonces imagínense al pobre Amalek, hablando del sentido humano, el más humano posible, haber sido criado por una mujer así. Pues bueno, no debe extrañarse que el carácter de Amalek se haya formado conforme lo define su nombre: contencioso, peleonero, y que le andaba buscando bronca a todo. Amalek, como persona. Entonces el problema es que vino desde el libro del Éxodo, capítulo 17, todo el capítulo 17 habla acerca de la batalla que tuvo Amalek contra Moisés. Se va a acordar del hecho, porque dice la Biblia que Hur y Josué, mirando, dice que cuando Moisés levantaba la mano prevalecía Israel, pero cuando Moisés bajaba sus brazos prevalecían los de Amalek. Entonces fueron y levantaron las manos, le pusieron piedras abajo, y así fue como el pueblo hebreo, el pueblo israelita, ganó una grande batalla contra Amalek. Pero dice la Biblia, en diferentes lugares, ahorita se lo voy a enseñar, que los de Amalek fueron los enemigos tradicionales. Por tradición nada más, Amalek era enemigo de los israelitas. Aunque Israel los venciera, Amalek siempre estaba buscándole pleito a los israelitas. Se murió el Amalek principal, el hombre,
quedó el nombre para la ciudad, quedó un nombre para cierta nación o cierta persona de la ciudad, una nación llamada Amalek. Y podemos ver que también en las personas, en el pueblo, en la ciudad, se quedó la esencia de Amalek. Amalek ya no existía el hombre, pero lo que Amalek inculcó a sus familias, donde se formó esta ciudad y esta nación, se mantuvo, y el pleito contra los israelitas era constante. Buscaban de muchas maneras exterminar a los israelitas. Entonces, desde el libro del Éxodo, después de esa grande batalla, Dios le dio sentencia a los amalecitas. Dice el versículo 13, dice, después de la grande victoria de Moisés, le dice Dios a Moisés: ven y a Josué. Dice, y Josué deshizo Amalek a su pueblo a filo de espada. El versículo 14 dice: y di a Josué, dijo Dios, que raeré del todo la memoria de Amalek de debajo del cielo. O sea, después de esa grande batalla, Dios decidió exterminar al pueblo de Amalek. Entonces dice la Biblia que cuando Dios habló con Moisés, Moisés levantó un altar al cual le puso por nombre Jehová Nisi. Jehová Nisi quiere decir Jehová mi estandarte, Jehová mi bandera. Cuando se va a la guerra, en aquellos tiempos, o en el tiempo de guerra, se levantaba un estandarte del reino, ¿verdad? Del escudo del rey que iba a la guerra. Así que Moisés estaba diciendo que en la guerra ellos estaban representados por el Dios de los cielos. Ellos estaban cubiertos por el Dios de los cielos. Así que Jehová Nisi quiere decir, Él es mi estandarte, con Él me represento yo, dijo Moisés. Y ese altar, dice la Biblia, que está ahí desde aquel día hasta el día de hoy. Jehová Nisi, Jehová mi estandarte, Jehová mi bandera. Pero desde ese día Dios determinó exterminar al pueblo de Amalek. En el libro de Números, capítulo 24, versículo 20, el profeta Balaam, se va a acordar de Balaam también. Dice la Biblia que Balaam era un profeta que no estaba tan bien con respecto a profetizarle a las naciones. Y en una ocasión le ofrecieron un billete, un dinero, para que profetizara mal en contra de Israel. ¿Se acuerda usted de la historia de la burra que habló? Dice la Biblia que esta burra le habló al profeta, ¿verdad? Porque el profeta iba a hacer algo que no le era permitido hacer. Y de esta manera Dios hizo recapacitar al profeta. Balaam, que lo voy a leer rápido porque no es lo que le quiero decir, no me estoy dando el contexto de por qué Dios la traía contra Amalek. Dice la Biblia que en el capítulo 24 del libro de Números, versículo 20, el profeta Balaam habla acerca de Amalek y lo considera cabeza de naciones. Pero por profecía de parte de nuestro Dios, dice que Balaam también profetizó contra Amalek, diciendo: también tú perecerás para siempre, dando a entender por profecía que Amalek estaba destinado a ser quitado de la faz de la tierra. Me llamaba mucho la atención que del libro del Éxodo al libro de Números había pasado infinidad de cosas y todavía Amalek prevalecía en contra de Israel. O sea, todavía le hacía la guerra. Todavía le hacía la guerra a Israel hasta ahí, hasta el profeta Balaam. Y Balaam dijo: tú vas a ser exterminado de la faz de la tierra. Pero esto no termina ahí. Resulta que en el libro de Deuteronomio, capítulo 25, se lo voy a leer ese porque está espectacular. Capítulo 25 del libro de Deuteronomio, yo se lo leo, ya lo tengo aquí, miren. Esta Biblia se abre sola, nomás pienso, se abre sola casi. Dice el versículo 17 al 19: acuérdate de lo que hizo Amalek contigo en el camino cuando salías de Egipto, de cómo te salió al encuentro en el camino y te desbarató la retaguardia de todos los débiles que iban detrás de ti, cuando tú estabas cansado y trabajado y no tuvo ningún temor de Dios. Dice el versículo 19: por tanto, cuando Jehová tu Dios te dé descanso de todos tus enemigos alrededor, en la tierra que Jehová tu Dios te da por heredad para que la poseas, borrarás la memoria de Amalek de debajo del cielo. No lo olvides, termina diciendo.
Le está hablando Dios al pueblo israelita. Cuando yo te dé la victoria sobre todos tus enemigos, acuérdate también de acabar con Amalek. Y no te olvides. Esa fue una llamado de alerta, de atención al pueblo israelita. Yo voy a darte la victoria sobre tus enemigos, y cuando te dé la victoria sobre tus enemigos, no te olvides de acabar también con Amalek. Estamos en el libro de Deuteronomio todavía. Y yo miraba a Dios en esta relato de la Biblia, interesado en quitar a Amalek por causa de lo que hizo con el pueblo judío en el libro del Éxodo. Pero hasta ese momento no le había pasado nada a Amalek. No le había pasado nada a Amalek. Eso tiene el libro de Deuteronomio. En el libro de Primero de Samuel, que es donde agarramos la porción bíblica, en el capítulo 15, versículo 3, le dice Dios a Samuel: ve y dile a Saúl que vaya contra Amalek. Ve y dile a Saúl que vaya contra Amalek. Y le dio indicaciones específicas. Creo que hasta ese punto Dios ya había determinado acabar con Amalek. Y hasta aquí llega Amalek. Saúl será la mano que destruirá a Amalek. Y dice lo que le dijo Dios. Le dijo: ve a Amalek. Le dijo: ve a Amalek, hiere a Amalek, destrúyelos, no te apiades de ellos, mata a hombres, mujeres, niños, perros, gatos, chivos, vacas. Es más, le dijo Dios, hasta los niños que se amamantan también matan. Eso le dijo Dios a Saúl. Le mandó decir Dios a Saúl: acaba con ellos, no tengan temor, mátalos a todos, bella. Dice la Biblia que Saúl reúne a sus ejércitos, habla con sus ejércitos, le da la encomienda de Dios, le dice: vamos contra Amalek. Dijo Dios que matara todo, hasta el mismo rey Agag le tenemos que pasarlo por espada, porque Dios lo ha dicho. Aquí viene algo impresionante, interesante acerca de Agag, el rey de Amalek. El nombre Agag quiere decir grande. A ver, ahorita se lo digo perfectamente bien. El glorioso, el nombre Agag quiere decir el glorioso, hablando egocéntricamente, ¿verdad? Poniéndolo en un alto lugar, como el glorioso, ¿no? El hombre victorioso, el hombre grande, el más alto de todos los hombres. Y también, bueno, eso quiere decir el que es más alto de todos. Eso quiere decir Agag. Así que era un hombre prepotente, altivo, pero tenía mucho convivio también. Agag, el rey de Amalek. La Biblia dice que Saúl fue a la guerra. En Agag fue, llegó a Amalek, la sitió, entró a Amalek, entró por sus calles, metiendo la espada a todo. Pero dice la Biblia también que cuando el profeta Samuel va para con Saúl, lo primero que escucha fue, dice, oyó balido, sonido de ganado. Dijo: ¿qué ha hecho Saúl? Cuando llega con Saúl, Dios le pregunta a Saúl: ¿qué hiciste? Dijo: yo no fui, fue el pueblo. Tomó lo mejor de los ganados. Y luego le tiró el berbrillo chafa ese para sacrificarlo a tu Dios. Y le perdonamos la vida a los animales, aunque Dios dijo que los matáramos a todos. Pero lo hicimos por una buena razón. Quisimos honrar a tu Dios, porque esos animales serán el sacrificio para ese Dios tuyo. Pero esa no era la orden. La orden para Saúl era matar a todo lo que había en Amalek, con todo su reino. Pero para sorpresa del profeta, resulta que también le habían perdonado al rey de la vida, a Agag. La Biblia dice que Samuel le manda a hablar a Agag, y Agag va hacia Samuel. Me lo imagino en pasivo arrogante, o sea, en la actitud arrogante, como diciendo: ya, me perdonaron la vida. Ya se pasó, dice, la amargura de la muerte de ese sobrino. Cuando llega a la presencia de Samuel, Samuel le dice: así como tú hiciste llorar a las madres de hijos israelitas, así mismo tu madre y mi hijo te llorará a ti. Sacó su espada y dice la Biblia que lo despedazó. Lo hizo pedacitos. Me imagino yo que de un solo espadazo le arrancó a lo mejor la cabeza, a lo mejor una pierna,
pero siguió despedazando el cuerpo de Adán. El hombre que se consideraba glorioso, alto, altísimo, por encima de todos los hombres, estaba siendo ejecutado por el profeta de Dios, porque esa es la orden de Dios. Según la historia, más adelante, en otra porción de la Biblia, dice la palabra de Dios que de la tribu de Simeón, cuando llegaron a poseer cierta porción de la tierra, solo había quedado un pequeño remanente de los de Amalek, unos cuantos, los cuales fueron exterminados por la tribu de Simeón. Y hasta allí llega la historia de Amalek en la Biblia. Ahí ya se termina Amalek. Esto que le estoy contando, mi hermano, lo dice la Biblia, pero nos da una gran enseñanza a nosotros. En primera, cuando Dios habla, tenemos que atender el llamado de Dios. Sabemos que Dios nos habla de muchas maneras. Le habla a nuestro hombre interno, buscando encontrar en nosotros la coherencia, el entendimiento, para poder entregarle nuestras vidas a Él y seamos transformados. Lo primero que Dios quiere hacer es transformarnos el corazón. Por lo tanto, lo primero que Dios nos pide que le entreguemos es nuestro corazón. Y entregarle el corazón a Dios no es tan difícil como aquellas veces que entregamos el corazón a personas o a posesiones, que estuvimos dispuestos pues a invertirle tiempo, dinero y de nosotros mismos porque amábamos lo que hacíamos, o amábamos la posesión, o amábamos a la persona. Lo que Dios nos demanda cuando nos pide el corazón es que lo mismo hagamos con Él, que le entreguemos a Él todo nuestro ser y que vivamos conforme a esa entrega que nosotros le damos a Él. El problema empieza desde ahí, desde cuando Dios nos pide que le entreguemos nuestras vidas a Él. Porque muchos no somos capaces de dar el siguiente paso. El siguiente paso es dejar morir el viejo hombre de nosotros. Pero resulta que el viejo hombre a veces es atractivo para las cosas del mundo, atractivo para los deleites de la carne, atractivo para nosotros mismos, y somos incapaces de decir que muere ese viejo hombre para que Cristo viva en mí. Y si acaso permitimos que el Espíritu Santo haga algo en nosotros, somos capaces de decir que sí y que no tienen que morir en nosotros. A algunos les gusta mucho el desenfreno de esta vida, les gusta mucho mover la cadera bailando, a algunos otros les encanta el chupe, la droga, las mujeres, a algunos otros les gusta, no sé, las malas palabras. Yo sí voy a entregar mi vida a Cristo, pero nada más ciertas cosas le voy a entregar y no todo, porque si entrego todo me voy a hacer aburrido, mi vida se va a volver aburrida. Porque los cristianos son aburridos, están mal informados, mi hermano. La mejor vida, la más alegre, la más gloriosa, lo que da más deleite a nuestra carne y a nuestro corazón es exactamente vivir la vida que Cristo nos ha ofrecido. Estamos mal informados que piensa que ser cristiano es ser aburrido. La verdad que la mejor vida que podemos vivir es esta, no hay otra nosotros. No hay nada que nos pueda dar. Nosotros necesitamos solamente a Dios. Dios nos pide que nosotros nos entreguemos a Él. Y a muchos se nos hace difícil entregarlo todo a nuestro Dios. Me llamó la atención y puse ahí especial rayitas ahí a lo que quiero decir en esta hora. La Biblia dice la Biblia que se le dijo a Saúl: ven. La primera indicación fue encaminarse desde donde estaba para ir hacia donde estaba la ciudad de Amalek. Esto requiere de decisión. Cuando Dios habla, se tiene que determinar el que escucha a obedecer e ir hasta el punto donde Dios le pide llegar. Lo segundo que Dios le pide a Saúl es que hiera. La palabra hiere quiere decir hazle daño, cáusale un gran daño a Amalek. Cáusale daño, hiérelo de muerte, hazlo padecer, hazlo sufrir. Que sepa, que reciba el ímpetu de tus fuerzas, el ímpetu de tu valentía, lo que tú eres capaz de hacer para dañar a alguien o a algo, utilízalo contra Amalek. Me llamó la atención pensar en mí mismo, que yo en la vida pasada era capaz de matarme, hermano, con tal de conseguir lo que yo esperaba conseguir. De hecho, el mundo del narcotráfico es por amor y avaricia al dinero, por amor al maldito dinero.
Los hombres son capaces de matar familias enteras por tal de tener dinero, agarrarse con el gobierno y hacer tantas cosas por tal de tener dinero. O sea, el que supo matar sabe muy bien lo que quiere decir Dios: hazle daño, amale. Como el que sabe mentir o supo mentir en el mundo y era capaz de recibir la retribución de sus mentiras. ¿A cuántos no se le metió en problemas por mentir? ¿Cuántos no están en la cárcel ahorita por mentir, por defraudar? ¿Cuántos no son capaces de hacer cosas horribles? En el mundo estoy hablando. Ahora Dios dice: tú sabes cómo hacerlo, tú supiste cómo hacerlo en el mundo, sabes muy bien las estrategias, sabes cómo se mueve el diablo, caminante con él, sabes cómo huele, sabes cómo se mueve, sabes cómo asestar el golpe. Hay una cosa que la Biblia nos dice: que seamos astutos como serpientes y mansos como paloma. Cuando dice astuto como serpiente, investigue cómo la serpiente es astuta y se va a dar cuenta por qué Dios pide que nosotros seamos astutos. Las serpientes se camuflajan entre las ramas. Hay unas serpientes que se contraen acá atrás, se hacen como gusanitos atrás, bien pegaditas, porque es una manera de ellos saltar sobre la presa y agarrarla desprevenida. En pocas palabras, Dios dice: usa técnicas, usa tácticas, tú sabes cómo hacerlo. Cuando estaba pensando todo esto, yo decía: ¿verdad que Dios sabe muy bien la capacidad de hacer daño que todos nosotros tenemos? Dios sabe la capacidad que usted tiene para hacer daño, pero en este caso, el daño no es contra carne ni sangre. No busca Dios que nos dañemos entre nosotros, sino que dañemos al diablo y sus artimañas con lo que nosotros sabemos que podemos lograr en contra de él. A su nombre. Me voy más o menos explicando, me va siguiendo. Ven, hiérelos, hiérelo. Lo siguiente que le dijo Dios, después de herirlo, mire, hermano, cuando vemos una pelea de box, vemos en los primeros 2 o 3 rounds que los boxeadores están checando primero cuál es la técnica, cuál es la defensa que está utilizando. Y cuando ya están seguros de todo ello, cuando ya se voltean un poquito, ya ven que baja, que sube, cómo se mueve y todo eso, en los últimos ya rounds, por lo regular entre el último y penúltimo, hasta el penúltimo, los últimos 3 rounds, pegadito al último, se empiezan a dar con todo. Se empiezan a moler primero en los primeros rounds, empiezan a conocerse, a ver cómo se van a tratar. Pero en los últimos rounds se trata de ganar. Y no hay mayor deleite para el boxeador que noquear al enemigo. Por lo tanto, busca con toda su experiencia dañar de tal manera al enemigo que ya no se vuelva a levantar. ¿Sí me va siguiendo? Entonces, le dice Dios: ve. Lo segundo hiere. Yo estoy consciente que usted sabe cómo hacer las cosas. Dios sabe que usted tiene experiencia desde el mundo cómo hacer las cosas. Pero ahora tenemos que enfocarla en hacerle daño al enemigo. Recuerdo que alguna persona dijo por ahí: si éramos capaces de gastarnos todo nuestro dinero, pistear 3, 4, 5 días, drogarnos sin comer, ¿cómo no podemos desvelarnos una noche de vigilia de oración en la iglesia? Le ponemos a pelos a una vigilia, que en el mundo una pisteada de 3, 5 días. Y éramos capaces de vender, empeñar y hasta meternos en broncas, hasta de robar con tal de seguir tomando y drogándonos. Pero ahora en Cristo no somos capaces de invertir una noche, 12 horas de oración. Tenemos más peros para los cristianos que para los del mundo. Más le puedo asegurar que si ahorita alguien le busca pleito, es capaz que se desgreñe con esa persona, pero si el pastor le dice: véngase a las 5 de la tarde, vamos a orar 5 horas continuas, prefiere desgreñarse la gente, porque es más fácil desgreñar que orar. Pero en este caso, la Biblia dice: cuando venga el enemigo, cuando descubras al enemigo, cuando te des cuenta que el enemigo está en contra tuya, en primero da un paso hacia su frente, ve hacia él, usa tu técnica, tu táctica, tú sabes cómo hacerle. Pero cuando le hagas daño, asegúrate que no se vuelva a levantar. Asegúrate que no se vuelva a levantar. ¿Recuerda usted la historia de David y Goliat? Muy especial para ilustrar eso. La Biblia dice que no fue la piedra la que mató a Goliat.
Lo que mató a Goliat fue que le puchó la cabeza con su propia espada a David. Pero la piedra cumplió el propósito por el cual David la vio. David sabía muy bien lo que podía causar con la piedra en la frente de Goliat. Era diestro para darle a los leones, para darle a los osos, para darle a los animales del monte. Y cuando Goliat se puso delante de él, él sabía que tenía la capacidad, la puntería y el arma para poder hacerle daño a ese Goliat. Hubo 5 piedras. En la primera piedra le dio en el puro centro de la frente, cayó hasta atrás el paladín, dice, de casi 3 metros, de 3 metros. Pero lo que mató a Goliat fue que David dijo: esto no se puede quedar así, se puede levantar este tremendo, se va a levantar porque no va a estar desmayado. Entonces su primer pensamiento fue: acabó con él. Corrió hacia donde él estaba, sacó su espada y le puchó la cabeza. Así terminó Goliat su día. El pueblo israelita ganó una grande victoria sobre los filisteos. Una buena historia para ilustrarle esto: cuando usted dañe, según la Biblia nos enseña, asegúrese de destruir lo que Dios le está pidiendo que destruya. El problema, volvemos a lo mismo, es que muchos de nosotros estamos enamorados de las cosas de este mundo. Dios dice: acaba con ella, y tú dices: lo amo mucho, no puedo acabar con algo que amo. No puedo acabar con algo que creo que necesito por encima de muchas cosas. No puedo acabar con esto porque si lo acabo, me quedo en nada. Y si me quedo en nada, voy a padecer. A veces tenemos que acabar hasta con nosotros mismos para poder permitir a Dios que haga o que logre una gran victoria en nosotros. A veces tenemos que quedarnos sin nada. A veces sin amor, a veces sin dinero, a veces sin posesiones. A veces estar en ceros para poder empezar algo nuevo con Cristo, porque si algo queda vivo de nosotros, es muy difícil ser cristiano. No sé si se ha dado cuenta. Hasta el punto donde usted se desprenda de todas las cosas de este mundo, usted va a empezar apenas a aprender a ser cristiano, mientras va a ser una batalladera hasta que usted se decida en realidad entregarle su vida a Cristo y dejarlo que él haga lo que quiere. Si le quiere quitar lo que tiene, gloria a su nombre. Si usted se tiene que quedar en cero, gloria a su nombre, porque si Dios está permitiéndole, porque Dios tiene algo diferente, mejor que lo que usted quiere tener en sus manos en ese momento. ¿Le estoy explicando? Denle un aplauso al rey, hermano, por favor. Me llama la atención que Dios no se detuvo ahí nomás. Ve, hiere, mata, no destruye. Y luego le dice: no te apiades de ellos. El error de Saúl fue que muy seguramente tuvo una plática con Agag. Le vuelvo a repetir: Agag era egocéntrico, tenía verbo, tenía colmillo. Estoy 100% seguro que hubo una plática entre Agag y Saúl. Y Agag llegó a un trato con Saúl. No fue con el pueblo, fue con Saúl, porque Saúl era el rey y el pueblo seguía al rey. Tuvo que haber una plática entre reyes y tuvieron que haber llegado a algún acuerdo. Seguramente el acuerdo fue: guárdame la vida, quédate con todo, no pasa nada. Lo mejor de Amalek, quédate con los, ya viste los caballos que tenemos, ya viste las vacas que tenemos, las ovejas que tenemos, quédate con lo mejor y guárdame la vida. Un verbo, una palabra, un colmillo, una manera de convencer, como todos los que se creen superiores. Hay gente que se cree superior porque tiene buen verbo, buena manera de hablar. Nos envuelven con su plática, nos envuelven con sus artimañas, y cuando menos pensamos, ya estamos aprisionados por ellos, ya estamos haciendo lo que ellos dicen. No sé si le ha pasado, pero muchos de nosotros hemos caído en las mentiras, en las artimañas de este tipo de personas. Bueno para envolvernos y meternos en problemas. Así era Agag. Entonces tuvo una plática con Saúl. Saúl también, ya Dios se había apartado de él. Ya no tenía la presencia de Dios sobre su vida. Ya había decidido fallarle a Dios. Ya le había fallado a Dios. Y cuando tuvo esta plática con el rey de Amalek, con Agag, seguramente en el trato quedó así: le guardo la vida al rey, me quedo con lo mejor. Y cuando venga el profeta, a ver cómo me las arreglo para hacerle ver, pues, que hicimos lo mejor para el pueblo. Pero esa no era la orden de Dios.
la orden de Dios se matan los apodos. Entonces dice el Señor aquí en este punto: no le tengas compasión, no te apiades de ellos. Me imaginaba a los soldados, acompañantes del rey Saúl, encontrarse con una mujer embarazada y tener que cumplir la orden del rey, la orden de Dios, de matar a las mujeres embarazadas. Me imagino a los soldados determinarse, cualquiera que haya sido su pensamiento, matar a un niño de pecho, porque la Biblia dice que mataron niños de pecho. Y luego los animalitos es, diríamos, menos difícil, aunque ahorita en este tiempo se van metiendo un bronco con los derechos de los animales, pero en aquel tiempo no había bronca, podía matar lo que sea. Ese no era bronca, ese no era problema. Matar hombres y mujeres, diríamos que a lo mejor, bueno, una mujer con un arma es peligrosa, obviamente es peligrosa. Si es que matar a un hombre o una mujer sería como librarte de un problema que seguramente si lo dejabas vivo iba contra ti. Pero matar niños, mujeres embarazadas, niños de pecho, yo creo que sí, en realidad tuvieron que haber sido hombres de determinación. Pero el problema es que mientras ellos estaban haciendo su trabajo, parece ser que Agar y Saúl estaban llegando a un acuerdo. Estaban llegando a un acuerdo. El pueblo no tuvo compasión, pero el rey sí tuvo compasión de aquel al que le dijeron: acábalo. Este problema se presenta mucho en nosotros cuando tenemos que tomar decisiones tajantes con respecto a nuestro cristianismo. ¿Cómo voy a dejar a mi familia que no quiere nada con Cristo? ¿Cómo voy a preferir primero el cristianismo antes que a mi propia madre? Déjame atrás si quiero preguntarme. A veces tenemos que tomar esas decisiones. No podemos despreciar y desechar a nuestra familia, pero si se trata de Dios, Dios nos dice en su palabra que usted tiene que decidirse por Él antes que por su madre, por su esposa y por sus hijos. ¿Eso dice la Biblia o estoy mal? Así dice la Biblia, ¿verdad? Usted tiene que decidirse por Cristo por encima de las personas que más tienen valor sobre su vida. De hecho, la misma Biblia dice que ni las posesiones de este mundo tienen que ser un impedimento para que usted siga a Jesús. A un rico le dijo: vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres y entonces sígueme. ¿De veras tienes ganas de seguirme? Quédate en ceros, quédate sin nada, dale de comer a los pobres, reparte lo que tienes y vamos a ver si es cierto que tienes ganas de seguirme. Y el otro dice que se puso triste y se chispó de ahí donde estaba, se largó de donde estaba. Triste porque Jesús le dijo: quédate pobre. Pero las posesiones de este mundo es el problema. El problema no es el dinero, dijo el Señor. El problema es que muchos le tienen amor al dinero y se les hace difícil ser cristianos, porque Dios dice: date a los pobres, dale a los necesitados. Lo peor de todo es que les pide el diezmo y a los pobres repatea que Dios no lo diezmo. Es lo que dice Dios. Les duele hasta el alma que se mencione necesidades dentro de la iglesia. ¿Quiere usted saber quién es un cristiano entendido? Es aquel que puede y sabe hacer lo que Dios le demanda sin compasión, ¿verdad? Sin compasión. Vieja, ¿te arreglas para ir a la iglesia, sí o no? No quiero ir, se me queda, yo sí voy. Viejo, ¿vas a ir a la iglesia, sí o no? No voy a ir, estaba jugando el partido de la ciudad contra la América. ¿O te quedas? Yo no voy. Hijos, ¿van a ir o no van a ir? No vamos a ir. Te quedas, yo no voy. Con todo el dolor de mi alma, diríamos que aquel familiar que no quiere nada con Cristo, como todos los de la puerta para afuera, se van al infierno porque ellos quieren, no porque nosotros los empujemos. Amén. Pero si tenemos que decidir por Cristo nuestra familia, Él nos dice: tienen que decidir por Cristo. Dice: no te apiades, tenga compasión. Y luego da la ordenanza de que los maten. Yo me imaginé la secuencia. Me imaginé a Saúl, siendo yo un soldado de Saúl, me imaginé escuchando la voz de Saúl. Dios acaba de hablar por medio del profeta Samuel y acaba de dar una orden para nosotros los israelitas. Tenemos que ir en contra de Amalek. Tenemos que buscar la mejor estrategia. Pero todos los capitanes, todos los que tengan sus centuriones, todos los que tengan su gente, ¿no? de guerra, todos los jefes, vengan acá al frente.
tenemos que hacer un plan para destruir a Amalek, para acabar con Amalek. Y a ellos se les dijo: ordénenle a sus soldados que no tienen que dejar nada vivo. La voz de Dios, la palabra de Dios, Dios mismo dijo que matamos desde perros, gatos, chivos y todos los animales del pueblo, junto con las mujeres embarazadas, niños del pecho y todo lo que haya en Amalek, al rey me lo dejan a mí. En los tiempos bíblicos, un soldado natural, un soldado normal, no debía de matar a un rey. Así que el rey mataba al rey, o general de alto rango tenía la autoridad para poder matar a un rey. Así es que muy seguramente Saúl pidió la cabeza del rey. Yo me imagino hablando a Saúl diciendo: si tú me dejas al rey, yo me encargo de él. Saúl era valiente. Recuerden que la Biblia dice que Saúl era un hombre grande, guapo y valiente. Era un hombre muy valiente, Saúl. Así es que me los imagino entrando yo con ellos, donde la mujer topando, piernas para un lado, pie por el otro, cabeza por otro lado, medio cerebro volando por allá, unas tripas ahí sacándolas con un buen fierrazo en las tripas, a lo mejor un buen machetazo en la panza para que se derramaran las tripas. Me imaginé a Saúl en mi imaginación cómo pudo haber estado esa situación. Pero como soldado me imaginé también cuando Saúl trae a Agag delante de los soldados y le dice: ahí que le vamos a perdonar la vida. En aquellos tiempos de guerra, para mostrar que el rey contrario era derrotado, le cortaban el dedo gordo de la mano y el dedo gordo de los pies, y la corona del rey vencido era puesta sobre la cabeza del rey victorioso. Yo imagino a Saúl salir así, dándole a entender al pueblo que aquel rey estaba derrotado. El problema vino cuando el profeta se presentó ahí y le hizo ver a Saúl que lo que él había hecho estaba mal. La Biblia dice que después de esta plática hubo un intercambio de palabras entre Saúl y Samuel, y al final Saúl rompe las vestimentas de Samuel y Samuel le da la reprensión. En verdad te digo que hoy mismo Dios ha determinado quitarte como rey, quitar tu reino y entregárselo a un prójimo mejor que tú. Para ese punto, Dios ya había buscado a tu ungido David. Ya David estaba formando, allá en la incógnita donde Saúl no sabía, pero Dios ya había determinado quitar el reino a Saúl, porque Saúl era un hombre malvado. Dijo Dios: mátalo todo. Y al final, eso dice: mátalo a todos. Al final dice la Biblia que el que cumplió la orden de Dios fue el profeta. Y el profeta se encargó de descuartizar, de despedazar al rey Agag. Esos pedacitos. Y a Saúl lo desecharon. Dentro de todo lo que esta historia nos enseña, es que, como le dije al principio, Amalek fue una persona normal, natural, como se dijo de carne y hueso, criado por una mujer que a todos le era normal, amargada a la doble. Y creó en el corazón desde pequeño una amargura, tal vez una manera de ver la vida diferente. Resulta que este hombre vino a formar un pueblo. Ese pueblo le pusieron su nombre, él había muerto, pero al pueblo le dejó su creencia, su manera de vivir, su problema con Israel. Y este pueblo creció en gente, se volvió un pueblo poderoso, un pueblo contencioso, un pueblo malo, que cuando vio al pueblo israelita, donde lo miraba, donde sabía que estaba, iba contra ellos. Pero desde el principio que hicieron esto, Dios se determinó quitarlo de la faz de la tierra. Desafortunadamente, hablando de lo que la palabra de Dios nos enseña, el espíritu que moró en Amalek, el espíritu que movió a Amalek a todo esto, el espíritu que movió a todo este pueblo a agarrarles en contra de todo lo bueno de Dios, del pueblo mismo de Dios, se sigue moviendo dentro de la iglesia. El espíritu de Amalek sigue moviéndose dentro de la iglesia, por hombres y mujeres que no han estado dispuestos a seguir la indicación de Dios de acabar con todas las cosas de este mundo, de acabar con lo mundano de nosotros. No se trata de andar echando machetazos por todos lados, pero sí se trata de tomar decisiones tajantes con respecto a Dios y nuestra vida cristiana. Yo le digo, ¿acaso es más grande la caricia de una persona que la caricia del Espíritu Santo? ¿Será más deleitoso un cheque grande, una cuenta grande? ¿Será más deleitoso posesiones
que la promesa de vida eterna que Dios tiene para nosotros el día que partamos de esta tierra. Mientras tanto, dice la Biblia que Él mirará por nuestras necesidades, será nuestro doctor, nuestro abogado, nuestro sustentador de la viuda, del huérfano, del que esté solo. Será más grande eso, será más deleitoso. Lo que Dios pide de nosotros no es difícil, lo único que tenemos que hacer es querer. Hay una frase que se me ha pegado estos días, no es que no podamos, es que no queremos. El problema es que no podamos, el problema es que no queremos poder. No queremos hacerlo, porque de que podemos, podemos. A su nombre. ¡Gloria! Con esto termino. El espíritu de Amalek es todo aquel espíritu que viene a tratar de pisotear el plan de Dios y el diseño de Dios para ti. ¿Qué quiere decir eso? Investiga un poquito. Cuando tú no tienes ganas de ser cristiano, por lo que sea que se haya venido a tu vida, hay gente que no es cristiana, aunque no quiere ser cristiana, por cosas tan infantiles, tan insignificantes como un saludo que no se dio. Te he escuchado muchas veces eso, gente que se ha ido porque de alguna manera alguien no saludó y eso fue motivo para irse. Vino un espíritu malo de parte del enemigo, convenció a su corazón de que seguir siendo cristiano no valía la pena y decidió por su propia voluntad irse de la vida cristiana. Lo mismo sucede con el espíritu de mentira que viene a nosotros. Nosotros decidimos y le permitimos a ese espíritu lograr, ¿verdad?, que nosotros digamos una mentira. Lo mismo el adulterio, lo mismo el asesinato, lo mismo el defraudar, cualquier espíritu que venga y contraríe la buena manera que Dios nos está enseñando en la Biblia, la buena manera de vivir. Todos esos espíritus, todos esos impulsos que a veces tenemos, pudiéramos considerarlo ese espíritu que obró en Amalek para levantarse en contra de Dios y de todo lo bueno de nuestro Dios. Pocas palabras, le aseguro que ahorita mismo, más de 1, 2 o 3 que estamos aquí presentes, han de estar batallando con este tipo de espíritus que no quieren permitir que usted se levante con el llamado o con el anhelo que usted tiene en su corazón. Todo lo que le contraríe para que usted no tome su lugar en la obra de Dios pudiera ser considerado ese espíritu que obró en Amalek. Entonces Dios le dice a usted, no me dice a mí, no vaya usted a hacerle como Saúl. A Saúl, el trabajo de Saúl lo hizo Samuel. No quiera usted que yo mate a su demonio con mis oraciones, con mi intercesión, siendo que la obligación es suya. Usted tiene que matar a su Amalek. Usted tiene que matar a su demonio, cualquiera que sea. Y si ese demonio está arraigado en su corazón y ya le convenció que no lo mate, recuerde, ese espíritu no va a estar esperando que usted se descuide y él sí lo va a matar. Él sí lo va a matar. Hay una condición que tienen los espíritus del infierno, es que ellos no tienen compasión, no conocen el amor, no conocen la compasión, no conocen las buenas costumbres. Ellos son malditos desde el principio y por ser malditos, ellos no pueden manifestar ni siquiera una pizca de misericordia por usted. Lo que sí son sabios, son astutos, le hacen parecer a usted que todo está bien y cuando usted se descuida, viene el golpe, la puñalada, la arrastrada y a veces hasta la muerte espiritual de aquel que no fue capaz de matar con aquello que Dios dijo, acaba con él. No le tenga misericordia. A su nombre. Yo batallé, lo vuelvo a repetir, batallé mucho con muchas cosas. Y ahora Dios nos ha enseñado a muchos de nosotros, muchos hombres de Dios nos han enseñado que cuando vienen esas luchas, hay un lugar por excelencia donde debemos de ir. No es la iglesia, no es la Biblia, curiosamente no es la Biblia la que tenemos que ir. A donde nosotros tenemos que ir es a los pies de Cristo, a los pies del Señor, reconociendo que no podemos nosotros y que lo necesitamos. El día que se nos acabe el ego, ese maldito ego que muchos tienen de no pedirle a Dios que les ayude, el día que dobleguemos al hombre, a la mujer, ¿verdad?, llena de cosas carnales, y vayamos a Cristo y vayamos a sus pies, va a ver usted que el día que se venza a usted mismo para poder ir a Cristo más seguido, entonces se va a dar cuenta que Dios tiene mejores planes que lo que usted tiene para usted mismo. A su nombre. ¡Gloria!
Dios es capaz de darnos todo lo bueno que Él tiene en esta tierra y en el mismo cielo. Dios es capaz de darnos todo lo bueno que Él tiene si nosotros estamos dispuestos a acabar con todo lo que no nos permita vivir lo que Él quiere que nosotros vivamos. No se trata de matarlo, hermano. No se trata de matarlo. No es usted que no sabe matar, hermano. Dice por ahí que una palabra tiene poder de matarle la voluntad a mucha gente. Una palabra de usted, muy seguramente, dañó a otra persona. Una palabra tiene el poder de cambiarle la vida a una persona para mal. Una palabra de desprecio, una palabra de burla, una palabra con el fin de dañar. Dice la Biblia que tiene la lengua de nosotros poder para lo bueno y para lo malo. Si sabemos lo que es matar, lo único que tenemos que hacer es enfocarnos y matar lo que Dios dice que usted hoy debe de matar. A su nombre. ¿Me siguió, hermano, en el relato? Uno de los métodos de este espíritu es el odio. Si usted odia, no necesita decir amén y decirme o exponerse ante los demás, pero Dios conoce su corazón. Si usted en estos momentos tiene en su corazón odio contra algo, contra alguien, usted tiene un espíritu que obró en Amalek en aquel tiempo y estoy hablando de usted. El odio es una evidencia que el cristiano está siendo posesionado por este espíritu que obró y sigue obrando en la iglesia, pero es necesario acabar con él. El odio como tal. Y lo segundo, el resentimiento. El odio y el resentimiento, sobre todo con lo que tenga que ver con Dios. Resentimiento con Dios. Hay mucha gente que está malherida por este tipo de espíritus que le han agarrado contra Dios. Contra Dios. Saben mucho de Dios y todo lo que saben de Dios solamente les alcanza para estar mal con Dios. Yo tengo un dicho para mí mismo, se lo he dicho a ustedes: mientras más mal me va, más debo de ir a Cristo. Si estoy enfermo, primero voy a Cristo. Si tengo un problema, primero voy a Cristo. Si el enemigo me está atacando, primero voy a Cristo. Si no tengo fuerza, voy a Cristo. Si estoy contento, voy a Cristo. Si estoy bendecido, voy a Cristo. Si tengo todo, voy a Cristo. Y si no tengo nada, voy a Cristo. El secreto es ir a Cristo en cualquiera que sea mi situación. Es una recomendación que le puedo dar y le he dado muchas veces. Primero a Cristo. Amén. Póngase de pie todos, hermanos, por favor, a bendición. Queremos dar aplauso a Cristo.